para comenzar, ¿no? El otro día encontré una frase de Churchill que él la dijo en septiembre, octubre o noviembre del 42. Ustedes piensen, 1942, Europa sumida en la Segunda Guerra Mundial, todavía Londres apagando los fuegos de la guerra, de la batalla de Londres, los bombardeos, y Churchill fue a homenajear al alcalde de Londres, dijo unas palabras y era un hombre de un enorme genio oral, entre otros genios que tenía, y entonces le preguntaron si estaban al final de la guerra. Y él dijo, no, esto no es el final, ni siquiera es el principio del final. A lo mejor es el final del principio. Y a mí me gustó mucho esa frase como para empezar, porque, bueno, el sistema internacional estaba dando señales de fatiga de material cuando se presentó el COVID-19. A mi modo de ver, si uno lo tuviera que caracterizar hasta que empezó el COVID-19, e incluso hoy, digamos que tenía una distribución muy desigual y muy injusta del ingreso nacional, esto medido en términos relativos según de qué nación se tratara, el lucro especulativo sin creación de riqueza ni empleo era y sigue siendo la vedette de las relaciones económicas. Había dentro del fenómeno de la globalización una creciente posición de hegemonía de las corporaciones por la vía básicamente de fusión, ¿no es cierto? Es decir, se fue haciendo el negocio de la fusión por compra de la más grande, se fue haciendo cada vez más un negocio autónomo, y lo cierto es que la manera de competir, eso lo vemos clarísimamente en las empresas de I+D, de investigación y desarrollo, y en las empresas de telecomunicaciones e informáticas, la posición de la globalización se fue haciendo cada vez más dependiente de menos manos, que eran estas empresas que terminaban con la competencia por la vía de la fusión o de la adquisición. Y luego, precisamente por lo mismo, había una concentración de algoritmos dominantes que controlan el flujo de la información a nivel mundial en plataformas privilegiadas. Entonces, toda esta situación ya estaba dando claras señales de fatiga de material. O sea, este ciclo, esta fase del capitalismo, estaba dando señales de fatiga de material. Esto se advertía de muchas maneras. Se advertía por las disconformidades de los pueblos, no solamente los pueblos de las naciones emergentes o de las naciones en vías de desarrollo u otros eufemismos, sino inclusive las revueltas de Francia, las revueltas en Italia, la pérdida de credibilidad del sector político, la pérdida de credibilidad de las instituciones. Había una serie de fenómenos sumamente indicativos. Pero lo que empezó a pasar, que a mí me llamó mucho la atención, es que algunas mentes dentro del sistema empezaron a tener voces discordantes. Yo voy a citar tres, pero hay muchísimas más, ¿no? Por ejemplo, la posición de Bill Gates frente a la posibilidad de imponer de manera más efectiva y más voluminosa las grandes fortunas, la posición de Elon Musk alertando sobre alertando sobre el riesgo que conllevaba la generalización del uso de la inteligencia artificial y de la posibilidad de las máquinas de aprender de sí mismas, y una en particular que a mí me llamó mucho la atención es la del chairman de uno de los grandes grupos financieros, especuladores, hedge funds se llaman,
este hombre se llama Fink, y el grupo es BlackRock, es uno de los grupos que son más tenedores de deuda argentina. Era en una carta reciente dirigida a los CEOs digamos, de su compañía en todas partes del mundo, advierte que hasta ese momento estas empresas que trabajan con derivados financieros y con instrumentos financieros le estaban prestando demasiada atención a los bonos de fin de año, ¿no es cierto? Y a lo que se le pagaba a los accionistas de los fondos, pero no a los intereses que esos fondos debían servir, como por ejemplo los pensionados cuyas instituciones, cuyas aseguradoras de riesgo de pensión, invertían esos fondos, sus propios fondos, en estos grupos de especulación. Eso es lo que en inglés se llama los stakeholders versus los shareholders. Los shareholders son los que tienen las acciones, reciben dividendos. Los stakeholders son los individuos que están interesados por el rendimiento de esa colocación. Entonces él dijo, bueno, hay que invertir, hay que empezar a invertir un poco la atención en el pago a fin de año de utilidades, y hay que hacer más sostenibles nuestras inversiones. De modo que el sistema venía crujiendo. Es notable porque si uno pusiera en línea, ¿no es cierto?, si uno ordenara el mundo por las entidades según la potencia económica, seguramente Estados Unidos es largamente la primera potencia económica en el mundo, y Walmart, una compañía, es la décima. En el proceso de sustitución y de compra y de fusión de compañías, General Electric, Dow Chemical, Bayer, han fijado estrategias destinadas a liquidar a los rivales por la vía de comprarlo. Lo mismo pasa en los bancos. Ustedes piensen que las 5 mayores firmas de Wall Street concentran el 45% de los activos. Y ustedes piensen que el 10% de las empresas generan el 80% de los beneficios a nivel global. Entonces, bueno, ¿eso qué indicaba? Que esta fase del capitalismo estaba mostrando signos claros de fatiga. Así las cosas, nosotros nos pasamos casi todo el año pasado pendientes, si ustedes quieren, de lo que se llamó, lo que se etiquetó como la guerra de las tarifas. Lo que fue la guerra de las tarifas, que fue esta discusión entre los Estados Unidos y China acerca de cómo intercambiar entre ellos, nos tuvo distraídos, ¿no? Nos tuvo distraídos porque en realidad nosotros nos pensábamos, cada rabieta de Trump o cada mala respuesta de Xi Jinping provocaba que el mundo se conmoviera, y que se hablara y que se escribiera, etcétera, etcétera, pero se nos ocultaba lo más importante de esa reyerta, que en realidad era la discusión del 5G, la próxima manera de transmitir datos, la velocidad y el volumen y el tamaño de los dispositivos que van a recibir a mayor velocidad, mayor volumen de datos, porque eso de alguna manera es la discusión de la industria, del complejo industrial militar norteamericano y también del complejo industrial militar chino, que tecnológicamente le había sacado una ventaja, o por lo menos estaba peligrosamente cerca, por decirlo de alguna manera, del desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Haber apresado
en Canadá a la hija del dueño de Huawei, fue una medida extrema que tiene que ver con estas cuestiones que estamos mencionando. De manera tal que, bueno, ese era el mundo. Si uno se fija en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional de noviembre del año pasado para este año, en esos papeles, son papeles internos, el Fondo Monetario establecía que de 189 Estados miembros, 175 iban a crecer. 175. Bueno, de pronto aparece en escena el coronavirus, aparece lo que los historiadores llaman la nariz de Cleopatra, o sea, un fenómeno que no estaba previsto, pero que cambia el curso de la historia. El coronavirus produce un sacudón en el mundo, mucho más en nuestras costumbres, en la historia de nuestra vida cotidiana, que en la estructura básica de las relaciones entre los países. Al mismo tiempo, la aparición del coronavirus sofoca, posterga o quita del primer plano muchos movimientos de protesta que se estaban dando en diversos países o por la cuarentena o por la priorización de otras cuestiones por encima de la reyerta sobre la insatisfacción popular. Nos cambió a todos la agenda. Entonces, ahora nos enfrentamos, sí, con un problema, lo decía Luciano Valle antes de que yo empezara esta charla, nos enfrentamos, sí, con un problema que tiene que ver con las arcas públicas. Ustedes piensen que hasta este momento, en Europa, tomando la Europa como un conjunto, siendo que los abordajes a la pandemia han sido muy distintos en cada país, cada ciudadano europeo al día de hoy tiene que asumir una deuda de 60.000 euros, cada ciudadano europeo, para hacer frente a los distintos digamos, gastos con los que el Estado ha tratado de mantener vigente el crédito, ha tratado de compensar a las empresas que no pueden producir, ha tratado de no discontinuar totalmente la cadena de pagos, etcétera, etcétera. Y ustedes piensen que Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Italia y España, esos 5 países han invertido el 23% de su riqueza nacional, el 23%, un quinto de su riqueza, casi un cuarto de su riqueza nacional en todo este esfuerzo concentrado en el aparato estatal. Recién Luciano decía una cosa que es muy cierta. El Estado, tan denostado por la corriente neoliberal, el Estado mínimo, el Estado necesario, el Estado se ha transformado en la Alejandría del COVID-19, porque es por donde pasan todos los que van de Occidente a Oriente y por donde pasan todos los que van de Oriente hacia Occidente. No hay ningún país del mundo que esté pasando por esta pandemia donde el Estado no cumpla una función esencial en repartir las cargas en el mejor de los casos, en conservar privilegios y que no se note tanto en un caso intermedio, o en abordar con investigaciones, con asistencia, con tutela, con educación a la población, el fenómeno de la pandemia. Ahora, fíjense qué notable cómo el mundo es otro mundo y qué difícil que es hacer predicciones. Cuando uno piensa en lo siguiente, hay un gran libro que yo lo conseguí en internet, no lo pude comprar, se llama El jinete pálido. Es un libro del 2005 de una muchacha, no recuerdo ahora el apellido, es sobre la gripe española.
La gripe española mató entre el 3 y el 6% de la población mundial. Mundial. Se encabalgó entre el 17 y el 18 en el final de la Primera Guerra Mundial. O sea que su letalidad fue muy superior a la letalidad que muestra el COVID-19. Y sus efectos en el día a día, en lo que llamábamos antes la historia de la vida cotidiana, ¿no se escucha? Creo que iba a ser así, pero no. Podemos acomodar, me parece. Yo lo pensé que estaba cierro de. ¿Qué pasó? Rafael, seguí tranquilo. Bueno, no, lo que les decía es que la gripe española, yo recuerdo haber tenido algún familiar que me habló de la gripe española, pero no fue un tema central como fue la Primera Guerra o la Segunda Guerra o las hambrunas posteriores a las guerras que motivaron las corrientes inmigratorias del siglo XX. Sin embargo, la sociedad de la comunicación, la sociedad de la información, el mundo globalizado, ha hecho del COVID-19 un fenómeno de características inusuales. Cuando uno lee el abordaje que le ha dado al COVID-19 Suecia, no es que yo esté haciendo un panegírico del sistema sueco porque no somos escandinavos, de modo que no lo estoy mostrando como un ejemplo, sino simplemente como una manera de abordarlo. La tesis es que el secreto es cómo ponderar los casos con la capacidad del sistema sanitario de resolverlos. Entonces, ellos han elegido un mecanismo de cuidado y de cuarentena selectiva y de responsabilidad social, tratando de que la mayoría de la población contraiga el virus y se inmunice por contracción del virus, como ha pasado con otros virus. No le ha ido bastante mal, tampoco le ha ido extraordinariamente bien, tiene cerca de 5.000 muertos en un país de 5 millones de habitantes. Pero les quiero decir, cuando uno ve las fotos de lo que pasa en Suecia, ahí no ha golpeado tanto la vida social. En otros países, en los Estados Unidos ahora, en nuestro país, en Chile, bueno, con sus más y con sus menos, en algunos estados de Estados Unidos, en Nueva York, con retrocesos, con adelantos, sí ha afectado la vida cotidiana. Entonces, yo creo que corresponde pensar en un mundo antes del COVID y un mundo después del COVID. Yo francamente no soy muy optimista de que después que la pandemia remita, en lo que se llama el día siguiente, ¿verdad? Yo no soy muy optimista. Primero que no sé si va a haber un día siguiente. Y de lo que estoy seguro es que el día siguiente no va a ser la noche y la mañana. Yo creo que el día siguiente va a ser una cosa larga, que va a llevar mucho tiempo, para retomar costumbres, y que hay costumbres que no las vamos a retomar, definitivamente no las vamos a retomar. Pero me parece, y por eso citaba el caso de la gripe española, que no se ha tratado de una tragedia universal de magnitud tal como para apelar a los valores de los que hablaban algunos compañeros antes de que empezáramos esta charla. Yo no creo que el mundo vaya a ser más confortable, que el mundo vaya a ser más solidario, que el mundo que esto que ha venido desde la naturaleza nos ayude a ser más, a pensar más en los demás. No, realmente no lo creo. A mí me parece que van a pasar otras cosas. Y vamos a hablar un poquito de qué es lo que me parece mi punto de vista de lo que va a pasar. Yo creo que el predominio del enfrentamiento de China con los Estados Unidos va a continuar. A mí me parece que eso es indefectible. Me parece que
ahí hay una vieja teoría que ahora se ha reflotado un poco, se llama la trampa de Tucídides. Tucídides era un general griego, y la trampa era la siguiente. Tucídides decía que cuando una potencia emergente amenaza a una potencia consolidada, tarde o temprano la potencia consolidada le declara la guerra y gana la emergente. Y el ejemplo en el que se basaba Tucídides era Esparta, que estaba consolidada, Atenas emerge, Esparta le declara la guerra, Atenas prevalece. Incluso se hicieron algunos estudios de los últimos 500 años en situaciones donde ha habido enfrentamiento de grandes potencias o de grandes bloques. De 16 casos que se contabilizaron en los últimos 500 años, en 12 de ellos se resolvió por la vía bélica. Yo no sé si en este caso se va a resolver por la vía bélica, aunque hay que hacer la salvedad de que lo que se llama la guerra de tarifas en realidad es mucho más que una discusión comercial. Lo que se llama la guerra comercial, todas las guerras son comerciales en definitiva, de modo que me parece que un estado de beligerancia existe, y como dice el Papa Francisco, también hay guerras dislocadas en muchísimas partes del mundo. La manera de resolver los conflictos de Siria, lo residual de Afganistán, las consecuencias del paso de los Estados Unidos tratando de fundar una democracia jeffersoniana entre el Éufrates y el Tigris, lo que quedó en Irak, la lucha por el predominio del petróleo, el resultado de diversas componendas de países centrales, lo que todos los días nos enteramos respecto de la intromisión de instituciones oficiales sumamente poderosas en nuestros derechos individuales. Bueno, nada de eso va a desaparecer. Yo creo que eso va a seguir existiendo. Puede haber alguna revisión cosmética en el mundo financiero. Ya ven ustedes que cuando acaece la pandemia, en ese momento el Banco Central Europeo estaba prestando a tasas negativas, o sea, estaba pagando para prestar. Eso marcaba un malestar en las instituciones financieras muy grande. Uno ve el tamaño de los bancos, se enoja muchas veces con los bancos, no atienden a los clientes, prestan servicios inadecuados, pero lo cierto es que en los últimos 5 años el conjunto de los grandes bancos ha perdido el 20% de sus activos. Entonces, si uno toma la foto, el resultado es ganancioso. Si uno ve la película, la tendencia es declinante. Pero la primera afirmación que quería hacerles es que a mí me parece que esta disputa China-Estados Unidos va a continuar, va a seguir. Con COVID, sin COVID, va a continuar. La segunda cosa que también les quiero decir es que el mundo no va a cambiar drásticamente como resultado de lo que estamos viviendo. Me parece que todos vamos a ser más pobres, me parece que hay un futuro muy duro por delante, y ese futuro va a ser tanto más duro cuanto más a la intemperie estén quienes lo padecen. Si para algo ha servido esta pandemia, es para que todo el mundo se dé cuenta de lo elitista, de lo profundamente elitista que es el mundo del conocimiento. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. De lo elitista que es el mundo del conocimiento, de en qué medida trabajar en la casa, trabajar dislocadamente, en qué medida lo que se llama gig commerce, comercio de cosas pequeñas,
el delivery, etcétera, 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 precariza no solamente a los que hacen, a los seres humanos a quienes le vemos la cara, que trabajan sin seguro de trabajo, sin seguridad social, sin registros, en negro la mayoría de las veces, muchas veces sin tener siquiera la más mínima documentación, no solamente respecto de ellos, sino también respecto de la precarización de los que operan las máquinas, o sea, los que trabajan direccionando los pedidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que era una enorme promesa, Internet, lo que es una enorme promesa, Internet de las cosas, en realidad son sistemas de precarización y de expulsión brutal de individuos al paro. Ustedes piensen que cuando una empresa que se dedica a estos menesteres compró la casa de venta de verduras y frutas más grande de los Estados Unidos, la corporación, una de las primeras cosas que hizo fue cerrar masivamente los locales de venta al público para beneficiar el corazón de sus negocios, que es precisamente el delivery. Entonces, a mí me parece que no hay un intersticio donde yo pueda ver que el futuro que viene va a ser un futuro más placentero, más aliviado, o que dé más satisfacción a nuestros principios, a nuestros valores, a las cosas que queremos, a cómo nos gusta vivir, a qué toleramos, a qué no toleramos. Creo que va a ser muy duro, muy difícil. Me parece en particular que los países que no tenemos moneda fuerte y que por lo tanto tenemos que pagar mayores consecuencias por la emisión a la que nos obliga esta situación, la vamos a pasar de manera realmente complicada. No es lo mismo que un país tenga el dólar, que es una reserva de valor, no es lo mismo que un conjunto de naciones tenga el euro, que también es una reserva de valor, no es lo mismo que una nación tenga el yuan, que también es una reserva de valor, para decirles tres monedas que podrían entrar en una canasta de monedas, que tener un país como en este caso la Argentina, donde la emisión le genera muchas complicaciones tanto a la autoridad reguladora, al Banco Central, como a la economía real. Y esto hay que ponerlo en el contexto de un mundo donde algunas actividades también ya estaban arrojando fatiga de material. Por ejemplo, ustedes piensen una cosa. El mundo estaba viviendo un exceso, un sobrecalentamiento de la producción de ciertos bienes de consumo. Claramente China. China sobreproducía respecto de la demanda mundial. O sea, no producía para un mercado que demandaba, sino que sobreproducía para un mercado de expectativa. Esto también ha pasado en otros países centrales, como los Estados Unidos. Y esto, lejos de generar puestos de trabajo y lejos de generar inversión en capital de trabajo que fuera más eficiente, en muchísimos casos se debió o bien a la precarización del empleo o bien a la sustitución por robótica, directamente por robótica. Eso se ve muy claro en lo que es la industria automotriz. Entonces, tampoco por ese lado. El otro día estaba leyendo la biografía de Edward Snowden. Ustedes saben que Edward Snowden fue el autor de una de las filtraciones más importantes de la historia de las filtraciones de los Estados Unidos. Él ahora vive en Moscú. Ha dado muchísimo material a la prensa y al mundo, pero ahora escribió una biografía. El año pasado escribió una biografía. La biografía es sumamente interesante porque él es un nacido en los 80. O sea, ustedes saben que las generaciones son los baby boomers. Yo soy un baby boomer. O sea, yo nací en el boom de los nacimientos, los 50, por decirlo de alguna manera. Él es de los 80. Están los millennials, que son los que nacieron en el 2000, y los nacidos digitales, que son los que nacieron en el 2000,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Bueno, él es uno de la generación del 80, de 1980. Entonces él se crió con una Internet que era el paradigma del sueño de la libertad. Cualquiera se podía cambiar de nombre, nadie lo trazaba, se podían adquirir 5, 6 o 7 identidades, se podía jugar, se podía borrar lo que uno escribía, nadie que no fuese uno mismo almacenaba la producción intelectual, los datos de la tarjeta de crédito, los datos de etcétera, etcétera. Y entonces él dice que él tomó la decisión de liberar los archivos que liberó, la calculable cantidad de información que liberó, como un gesto de rebeldía frente al haber perdido el sueño de que Internet fuese un espacio de libertad para los que no tenían libertad de otra manera. Un espacio de libertad para la inteligencia, un espacio de libertad para la diversidad, para la creatividad, para encontrarse con gente, para alternar de maneras no convencionales. Bueno, ustedes piensen que ese fenómeno que denuncia de una manera tan elocuente Edward Snowden, es lo que dio el origen al Big Data. Y el Big Data, o sea, el manejo para ciertos propósitos de volúmenes incalculables de información, resuelve la democracia. Cualquiera que haya estudiado el Brexit, cómo ganaron los partidos de derecha, los partidos que estaban a favor de salir de la Unión Europea, el modo que ganaron, porque eran un mosaico, nunca se habían podido poner de acuerdo, hasta que apareció un tipo, se llama Cummings, un genio del manejo del Big Data, que ahora es asesor de Boris Johnson, y el tipo dijo, bueno, a ver, acá hay este electorado tiene 3 partes, los que nos odian, los que nos aman y los que tenemos que convencer. A los que nos odian no le dediquemos nada, a los que nos aman tampoco hay que dedicarles nada, porque se quieren ir. Vamos a dedicarnos al otro 40%, al que no sabe si se quiere ir o si se quiere quedar. ¿Y de dónde sacaron esa información? Esa información la compraron a unos chicos que habían trabajado básicamente con perfiles de Facebook, y sobre la información que les proporcionó Facebook, pudieron imaginar votantes seleccionados por los datos que tenían de ellos, mandarles información personalizada, etcétera, etcétera. Y así ganaron una elección. Entonces, la verdad es que la propia definición de democracia está puesta en entredicho. Y nada indica que esto vaya a cambiar. Una de las preocupaciones, yo por mi trabajo personal, por mi trabajo en la actividad privada, tengo mucho contacto con inversores y con personas que trabajan en la bolsa en Estados Unidos. Entonces un corresponsal que tenemos me decía que hace 6 meses atrás el 50% de los norteamericanos estaba en desacuerdo con las sanciones de Trump a China. Y que ahora la gran mayoría de los norteamericanos piensa que el virus del COVID-19 salió de China. No que haya sido un producto de laboratorio, como hay algunas tesis que sostienen, por ejemplo, Luc Montagnier, que dice eso. No que haya sido laboratorio, pero que salió de China. Y que China ocultó información. Entonces eso le produjo una enorme pérdida de credibilidad. Y hay un sector de la economía que sigue diciendo que más allá de la competitividad, más allá de los precios, más allá de un montón de cuestiones que escuchamos a diario, la credibilidad es una cuestión muy importante. Bueno, la mayor preocupación que tiene, según las encuestas, el Instituto Pew de Estados Unidos, los estadounidenses respecto de China es un ciberataque, o sea, un ataque informático, mucho más que un ataque concebido en términos tradicionales, un ataque con cabezas nucleares, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me parece es, para ir redondeando y que demos un poquito paso a las preguntas y respuestas, que son siempre más interesantes,
Yo creo que, y aparte nos ha quedado, por supuesto, la región, a propósito la dejé fuera de la exposición para que diera motivo a preguntas y respuestas. Me parece que vamos a vivir, los chinos tienen una frase que la usan a manera de maldición, que te toquen tiempos interesantes, pero no es una bendición, es una maldición. Creo que vamos a vivir tiempos interesantes en el sentido chino. Me parece que China va a sufrir por esta situación del mundo, va a sufrir en términos económicos, no únicamente en términos de crecimiento, porque a veces uno dice, bueno, creció el 7%, creció el 6,5%. No únicamente, en términos de endeudamiento, en términos de sostenibilidad de algunas plataformas estratégicas como la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda, que eran muy importantes para ellos, muy importantes. Creo que África y América Latina van a ser un campo de disputa. Creo que China crecientemente va a tratar de tomar posiciones en América Latina, me parece, y va a tener problemas desde el punto de vista de que sus recursos se van a ver, no van a ser tan importantes como lo eran hasta ahora, pero también pienso que en un mundo, digamos, donde confrontan dos modelos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Modelo democrático con división de poderes y control entre las funciones estatales, Poder Judicial controla al Ejecutivo y al Legislativo, el Legislativo controla al Ejecutivo y hace las leyes, y el Ejecutivo administra digamos, esa concepción de la democracia occidental, y el otro modelo que es un modelo de partido único, como el modelo chino, lo cual no significa en absoluto que no haya meritocracia. Hay muchísima meritocracia, no cualquiera es Xi Jinping, no cualquiera llega a ese lugar. Es infinitamente difícil poder llegar a un lugar como el de Xi Jinping, y no se llega por favoritismo, se llega por talento, por ser concienzudo, por conocer el poder, por resultar confiable, por años de desempeño partidario, etcétera, etcétera. Bueno, en ese mundo, ¿quién resiste más los sufrimientos que vamos a tener por delante? Y a mí me parece que en ese sentido, China está en mejores condiciones que los Estados Unidos para resistir el mundo que viene. Porque a mí me parece que por una serie de razones, que son razones en algunos casos filosóficas, ustedes piensen que Confucio es un filósofo que el propio Partido Comunista Chino cita, y Confucio habla mucho de la lealtad, habla mucho de la solidaridad y habla mucho del respeto a los liderazgos. Por eso en China los liderazgos son mucho menos cuestionados que en otros países occidentales, y no por una razón de policía interna, también por una razón filosófica. Una razón filosófica. Entonces me parece que ese pueblo tiene mucho más cerca, están mucho más contiguos al sufrimiento, porque es un pueblo que hace 30 años no era básicamente de carácter campesino, no de carácter urbano, y no tenía el nivel de ingresos ni el nivel de sofisticación tecnológica que tiene hoy. Me parece que China es en el largo plazo, en un mundo donde no hay una guerra convencional, que no haya una guerra de aniquilación, una guerra con armas convencionales, creo que poco a poco va a ir acercando su poderío relativo respecto a los Estados Unidos. Y se puede llegar a cumplir la trampa de Tucídides de una manera con herramientas nuevas, ¿no es cierto? Con herramientas tecnológicas, o con herramientas comerciales, o con herramientas vinculadas a qué se puede hacer cargo una superpotencia, o a qué no se puede hacer cargo. Me parece que el proyecto de China, que va acompañado de una política muy agresiva en materia de concesión crediticia para obras de infraestructura, es una política que más atractiva. Me parece también que nos va a resultar difícil, a la región le va a resultar difícil
la relación con los Estados Unidos. En algún momento es muy posible que Estados Unidos extreme sus exigencias respecto de nuestras relaciones con China. Y me parece que este es el futuro que vamos a afrontar. No, ya que abrí con Churchill, cerremos con Churchill, me parece que es sangre, sudor, barro y lágrimas lo que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado estos 45 minutos y pasemos a las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Rafael. El que ha ido anotando las preguntas es Andrés Casabana, así que le vamos a habilitar el micrófono para que vaya formulando las preguntas que se hicieron por el chat. Andrés. Adelante, Andrés. Andrés. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escuchamos. Perfecto. Bueno, le decía que hay varias preguntas, vamos a hacer una primera ronda si le parece, de 3 preguntas, y después seguimos con algunas de acuerdo al tiempo. La primera es tanto para Rafael Bielsa, para Rodrigo González y Luciano Valle, y plantea que teniendo en cuenta el enorme crecimiento económico y tecnológico de China y de las empresas chinas, ¿cómo debe posicionarse nuestros países periféricos como Argentina ante la nueva potencia y locomotora del mundo? Refiriéndose a China, por supuesto. Para ganar escala y competitividad, ¿debemos ganar escala y unirnos más, fusionar nuestras empresas y mercados? ¿Seguir compitiendo entre nosotros como lo venimos haciendo históricamente? ¿Un nuevo mundo, una nueva América Latina? En el sentido de lo que vos decías, Rafael, que habías dejado de lado, que era la cuestión regional, acá aparece la pregunta. Una segunda, y con esto pasamos a las respuestas, es en el actual escenario donde incluso muchos conocidos neoliberales se están volviendo keynesianos. ¿Será la oportunidad de poder regular efectivamente el mercado de capitales y la banca comercial? ¿O con la justificación de la reactivación económica terminaremos aceptando un mayor nivel de endeudamiento tanto en nuestras naciones y los ciudadanos? ¿Quiere alguno de mis colegas chilenos empezar o quieren que yo haga mi primer abordaje a las preguntas y después ustedes? Bueno, arranco con un par de aproximaciones. Yo estoy convencido de que nuestro dilema es integración o intrascendencia. Esa es una primera definición muy fuerte que siempre la someto a ensayo y error y siempre me da el mismo resultado. Si nosotros no nos integramos, nos volvemos poco trascendentes. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, que está vinculada también con la integración o intrascendencia, es, y esto lo voy a decir claramente por mi país, no todos están para la Premier League. El futuro va a ser de los continentes, el futuro va a ser de China, va a ser de Estados Unidos, va a ser de Sudamérica si se integra, va a ser seguramente de India. No va a haber futuro en el sentido de tener incidencia en la organización que el mundo se dé. También es cierto, no lo dije durante mi exposición, pero hay que señalarlo, el sistema de Bretton Woods, el sistema que alumbró del 45 al 50, también está exhausto. También los bancos multilaterales de crédito, Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, también son organizaciones que están exhaustas, son organizaciones que no le hacen mucho bien con las políticas que recomiendan a los países que las aplican, o bien que las burocracias piensan mucho más en sus intereses circunstanciales, coyunturales, que los intereses de los lugares a donde va la plata. Yo he conocido muchos oficiales de crédito de estos organismos que están mucho más pendientes en
en hacer que un país acceda a un crédito que en ver después qué hace ese país con ese dinero. Nosotros en Argentina lo hemos vivido muy dolorosamente, y quiero subrayarlo a esto, con la actitud, a ver cómo sería una palabra que no fuese ofensiva, la actitud por lo menos negligente de liberar la cuenta capital y al mismo tiempo endeudarnos, o sea, que entrara moneda fuerte, que fuese endeudamiento público y que esa moneda pudiese salir al mismo tiempo que entraba, irse al exterior en colocaciones o corporativas o individuales. Entonces, toda esa institucionalidad también cruje. ¿Qué importancia le dan los países fuertes a las directivas en materia de cambio climático de Naciones Unidas? ¿Qué importancia le ha dado Estados Unidos al Tribunal Penal Internacional con sede en Roma? ¿Qué importancia al Protocolo de Kioto? ¿Qué importancia? Entonces me parece que es toda una institucionalidad. Es cara, hay mucho, en la Unión Europea hay mucho enojo por parte de la ciudadanía por el costo de la burocracia de la Unión Europea, el costo del Parlamento, el costo del Consejo, el costo de la Comisión, el funcionariato de la Unión Europea, la multiplicidad de elecciones, la falta de bienes públicos que se advierten de esas inversiones. Entonces, a mí me parece, lo digo con total franqueza, yo creo que la síntesis a la pregunta sería o integración o intrascendencia. Y la segunda, si nosotros no tenemos una dimensión que sea la suma de nuestras individualidades y tratamos de hacer camino al andar en el orden nacional solamente como nación, vamos a tener complicaciones. Y hay un tercer elemento. Los nacionalismos que han proliferado, es indudable que han proliferado en los Estados Unidos, en algún sector, en el Middle West, no en la costa este ni en la costa oeste, pero sí en el Estados Unidos profundo, el nacionalismo que ha proliferado en Hungría, en Francia, en España, en Italia. Son nacionalismos en el Reino Unido, antiglobalizadores, pero no en el mejor sentido, sino en el sentido contrario al multilateralismo. Yo en lo personal, por razones humanistas, por razones de convicciones democráticas, a mí me gusta me gusta el multilateralismo porque los países tienen una voz y un voto, ¿no es cierto? Si los países son inteligentes y se integran, van a las instancias con el voto discutido, integrado y se expresan por un mayor volumen. Pero el multilateralismo confrontado contra nacionalismos que maltratan al inmigrante, que no le dan derechos, que lo explotan, que le faltan al respeto, que no le permiten la dignidad humana, que no se hacen cargo de la historia colonial, es un mundo muy inhóspito y a mí me parece que ese es un riesgo. Ahora, eso responde a la pregunta de qué es lo que yo prefiero. ¿Qué es lo que yo veo? Y yo veo a la región muy convulsionada. Y no me parece que esta ausencia de concierto se vaya a superar en el corto plazo. Y había una segunda pregunta, ¿no es cierto? Que era, repetímela por favor. Repetime la segunda pregunta. ¿Se escucha? Andrés. Inicia el audio, Andrés, no se escucha. Tenés el audio apagado, Andrés. Es que no me permitía sacarlo. Ahí está. Había una segunda pregunta, Andrés. Sí, ahí va.
estaba referido respecto a, además de lo regional, si en el actual escenario, donde incluso muchos conocidos neoliberales se están volviendo keynesianos, será la oportunidad de poder regular efectivamente el mercado de capitales y la banca comercial, o con la justificación de la reactivación económica terminaremos aceptando un mayor nivel de endeudamiento tanto en nuestras naciones como en los ciudadanos. Bueno, a ver, yo voy a hablar únicamente por mi país, porque no quiero agitar las aguas. A mí me parece que las conducciones políticas deben poner las reglas de juego. Para eso las han votado. Si una conducción política puso como regla de juego la que mencionaba antes, liberar la cuenta capital y endeudarse endemoniadamente e irracionalmente y no controlar el flujo de fondos del exterior, el rebote en Argentina y la salida de capitales desesperadamente, bueno, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esa política. Y viceversa. A mí no me preocupa la utilidad que las instituciones bancarias registren al final de sus ejercicios. A mí lo que me preocupa es que la actividad financiera, que el negocio financiero sea un negocio que no cree puestos de trabajo, que no agregue valor. No es posible que haya una relación de 1 a 3 entre el dinero que circula con productos financieros ficticios, con productos con lo que se llaman derivados, o sea, con títulos de deuda o con títulos de deuda. No me parece que sea sano que el mundo tenga una relación de 1 a 3 entre bienes tangibles y servicios tangibles y instrumentos financieros, moneda ficticia. Entonces, yo quisiera que eso cambie. En mi país, si hay una decisión política, eso puede cambiar. Y este es un excelente momento, como lo menciona el compañero que hizo la pregunta. Ahora, es una decisión política. Lo tiene que tomar una autoridad política, lo tiene que debatir, se tiene que debatir en las instancias políticas, en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Estamos dando vueltas con un impuesto, con el cual están de acuerdo inclusive personas que son extremadamente ricas, que acá los ricos han llamado el impuesto a la riqueza, porque son los ricos quienes lo llaman así. Estamos debatiendo, ¿no? Parece que es un delito de lesa humanidad, parece que es una traición a la patria, que el que más tiene ponga más en un momento de suma angustia para tanta gente, para muchísima gente. Bueno, la reforma del sistema financiero podría ser uno de los objetivos importantes que nos podríamos fijar en términos políticos en este gobierno, que yo siento que es mi gobierno. Sí, Andrés, continúa con las preguntas. También estaba planteada esa pregunta para los compañeros de Chile. Si quieren responder ahora. ¿Puedo? Sí, Luciano, adelante. Bueno, mira, voy a hacer una primera afirmación a objeto que en la parte intermedia de mi respuesta no se denote pesimismo, ni mucho menos. Hay una ley universalmente aceptada en el sentido de la física, de que las cosas son en la medida de lo posible. Pero ese es el mundo objetivo, sin la intervención humana. Para efectos de la política no basta con eso. La política tiene como función esencial hacer posible lo necesario. Hago esa afirmación primera, porque creo que si algo está desafiado hoy día, sobre todo para las fuerzas democráticas o quienes formamos parte de
de las corrientes, de las tendencias humanistas, para decirlo en términos muy generales e incluyentes, es la reconfirmación de la soberanía de los pueblos, las comunidades, los ciudadanos, las personas. Hago esta afirmación porque enseguida me tengo que hacer cargo de lo difícil de la tarea. No es simple. Hace mucho tiempo atrás leía que se hablaba de 4 factores que eran más o menos ejes referenciales para definir el equilibrio mundial. El primero era obviamente el desarrollo económico. El segundo se señalaba el poder militar. El tercero era un intangible pero tan cierto, la imagen. Y el cuarto era la fuerza de los fundamentos de las políticas que se impulsaban. Me detengo en ello, para no mirar con desazón. El año 18, el año 20, el PIB de los Estados Unidos era algo así como el 33% del PIB mundial. El 46 era el 50%. Y en la década primera o dos de este siglo no pasa el 20%. Por lo tanto, hay un evidente deterioro, digamos, de un retroceso. Incluso cuando uno analiza el tiempo de definición de la llamada Guerra Fría, la verdad es que el factor más determinante fue la supremacía militar y los tremendos vacíos en la política interior en que habían caído los llamados países del socialismo. ¿Por qué señalo esto? Porque nosotros no tenemos el grado de desarrollo económico ni de Estados Unidos ni de China. Nosotros no tenemos el grado de potencia militar que tienen los Estados Unidos, que tiene Rusia. Y por lo tanto, en esos terrenos no es donde nosotros vamos a elegir el dar nuestras batallas. Pero los 2 últimos factores que señalaba de los 4, para usar una palabra mercantilista, tenemos ventajas comparativas enormes. No solo de Argentina y Chile. Quiero referirme con mucho cariño a nuestros hermanos bolivianos. No podemos dejar de reparar día a día el sufrimiento de los ecuatorianos, que es nuestro. Me dio mucha rabia el otro día y lo escribí, aunque no lo acostumbro, cuando se anunció por la Cancillería del Ecuador que se apoyaba resueltamente el proceso democrático de Venezuela y se apoyaba a Guaidó. No pude dejar de decir que a mí me parecía que ellos tenían que preocuparse primero de cómo enterrar dignamente a sus muertos, antes que preocuparse de la situación en un país distinto. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Se nos abren oportunidades siempre, pero hay un plano que es el de la decisión política. La deslocalización se vio frenada porque al final de cuentas alguien se dio cuenta que deslocalizando la producción, los puestos de trabajo, China aprovechó la coyuntura y se transformó en pocas décadas en la segunda potencia mundial. Y yo diría que para el caso de algunos países de América Latina es el primer socio comercial, por lo menos en el caso de Chile y de Brasil. Y con una inversión millonaria. Entonces, con una respuesta tanto torpe como prepotente de los Estados Unidos. Leía sobre una reunión de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde el vocero era el asesor para asuntos de seguridad del hemisferio occidental del Departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. No habló un economista, no habló ningún empresario, habló lo que da una idea de este tema. De las orientaciones distintas. No quiero juzgar en la historia a China, porque no tengo mayores elementos para hacerlo ahora, digamos. Pero
Pero tengo claro que para nuestros países, y ahí concuerdo plenamente con el embajador Bielsa, o hay integración o hay intrascendencia. No es posible concebirnos separados. Es más, la deslocalización de la producción, o mejor dicho, la distribución o la división social del trabajo, para usar un término mucho más general, tiene grandes oportunidades en América Latina, pero eso pasa por, evidentemente, una decisión política muy de fondo. Recuperar el valor de la política y la fuerza de los fundamentos de nuestra política. ¿Qué pasa en el plano internacional? Yo diría, o lo que aprendí de Salvador Allende, o lo que escuché de don Clodomiro Almeida, a quien conocí mucho más de cerca, porque fuimos dirigentes del mismo, bueno, él era dirigente, yo era miembro de la comisión política de ese partido, pero él era nuestro secretario general y casi profesor, diría yo, y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. El multilateralismo es nuestra herramienta fundamental. Es allí donde nosotros tenemos que desenvolvernos. Nuestros pueblos tienen un cierto ADN que les permite, yo en el saludo que decía, que le permite desarrollar esta apertura al mundo, a la relación sur-sur, a la relación con otras culturas, en fin. Nuestra América, decía un historiador peruano, es indo-hispano-latina afro-lusitana. Me parece una muy bonita definición. Entonces, yo creo que el desafío es muy grande porque nosotros tenemos, o particularmente en el caso de Chile y Argentina, se produce un fenómeno raro. Podemos tener economías propias o cercanas a los países en desarrollo o subdesarrollados, pero nuestras superestructuras son de países culturalmente e institucionalmente mucho más desarrollados. No sé si se me entiende la idea, es una curiosidad. Somos países como la Finge, ¿no? Con cuerpo en desarrollo, con debilidades, con deficiencias, pero con superestructuras bastante desarrolladas, con universidades, con cuerpos científicos avanzados, en fin. Con premios Nobel. Con premios Nobel, por favor. Entonces, quiero cerrar esto porque en el fondo tenemos que rescatar algunas cuestiones que son esenciales y que no nos hemos atrevido mucho a decir porque el modelo único es un imperativo. Voy a hacer un pequeño pelambre porque del lindo de toda responsabilidad al embajador Bielsa y a los amigos argentinos, ¿no? Me permití escribir un artículo cuando se ganaron las PASO en Argentina, por la reacción que tuvo el expresidente, que en el fondo le dijo a los argentinos, mire, ustedes se equivocaron, votaron mal y ahora nos van a castigar, desde el Fondo Monetario Internacional, en fin. Como yo digo en ese artículo, después retrocedió un poco, pero en esa oportunidad lo traicionó el ello, para usar la terminología freudiana. Le salió del alma de que aquí hay una suerte de imposición de herramientas conceptuales que son el mundo objetivo, más allá de nosotros. Yo entiendo que nosotros representamos una cosa distinta. Por eso nos planteamos la idea de que nuestros pueblos pueden ser libres, soberanos, y que podemos tener una concepción del desarrollo que no es solo medible en términos de ingresos per cápita, acumulaciones monetarias e inversiones en otros lugares del mundo. El desarrollo es la calidad de la convivencia, la posibilidad de la emancipación humana, en el sentido de que con altos grados de desarrollo económico o lo necesario para la producción y reproducción de las condiciones materiales de existencia, como diría don Carlos Marx, el hombre pueda desarrollar en plenitud su espiritualidad. Digo el hombre, y ya hago la de esta que me estoy refiriendo a la especie humana, voy a decir el hombre y la mujer, no me vayan a retar algunas de las compañeras que estén escuchándonos. Entonces, yo quiero señalar de que no es que después del post-COVID vaya a surgir ganando China y perdiendo Estados Unidos. Ese es un proceso que ya se viene dando desde antes del COVID, ¿no? El debilitamiento de los Estados Unidos
la impudicia con que tienen que declararse estas cosas, que forma parte más bien de la debilidad, ¿no? Cuando usted declara, mire, sí, en realidad para nosotros es muy importante tener las empresas de Venezuela, y lo hace el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, usted no es sinvergüenza gratuitamente, lo es cuando está obligado, ¿no? Y esa es la actitud del gigante norteamericano. Entonces, nuestro problema es cuán fortalecido sale nuestra integración de estos temas. Quiero decir lo siguiente, solo por razones ideológicas, la Organización de Estados Americanos en esta crisis, penosamente, ¿no? El único rol que ha jugado es cómo activar un poquitito las políticas contra Nicolás Maduro y el proceso de Venezuela. El Grupo de Lima se reunió solo para referirse a los temas de... La respuesta frente a eso es una respuesta que tiene que ver, y por eso dije, la política tiene la obligación y tiene la función esencial de hacer posible lo necesario, y los factores del poder militar y del desarrollo económico, ¿no?, dependen fundamentalmente de las fuerzas de los fundamentos de nuestras políticas. No creo que esto tenga una solución inmediata, obviamente que no, pero dado que hemos citado tanto a los chinos en estos momentos, el camino de 1000 leguas comienza con el primer paso. Hay que trabajar en esa línea. El solo hecho que estemos conversando y debatiendo sobre estas cosas entre nosotros, porque son nuestros temas comunes. La política es el lugar donde tratamos pública y en este caso internacionalmente nuestros problemas comunes, que son los comunes. En la medida que consolidamos una cultura de esa naturaleza, yo creo que podemos ir quitando el espacio a estas fatales opciones que han tenido que enfrentar muchas veces nuestros países. Ayer o era por la Unión Soviética o los Estados Unidos, la otra vez éramos centroeuropeos o norteamericanos. No, América Latina, esta América indo-hispano-latina, afro-lusitana, tiene sus valores propios y tiene que mirar a ellos. Entonces yo apuesto definitivamente por aquello. No voy a tratar de temas de cifra en estos momentos porque no son oportunos, y entiendo que el sentido del diálogo es otro, pero tenemos posibilidades enormes, sobre todo entendiendo que, vuelvo a insistir, somos países centauro. Tenemos, puede ser, muchos requerimientos en materia de infraestructura no desarrollados, pero tenemos superestructuras propias de culturas muy altas, muy desarrolladas, y tenemos que apostar a ellas. Pienso de la misma manera respecto del tema financiero. Desde Platón, el dinero y el interés del dinero son cosas absolutamente rechazables. Yo no entiendo, yo no quiero decir que no haya intermediación, porque eso es absolutamente necesario. Pero nosotros tenemos que ser capaces, desde la decisión política, de situar las cosas en el plano de la economía real. Porque, mire, termino con esto. Es muy distinto un empresario que organiza los medios de producción, porque esa es su definición esencial, ¿no?, que ve todos los días a sus trabajadores, que tiene una oficina allí en su empresa, que una manga, decimos en Chile, ¿no?, despectivamente, de especuladores que no conocen nada, que solo se transmiten electrónicamente las transferencias de valores, ¿no?, y que no están situados, por lo tanto, en un fin esencial de la economía, que es la persona humana, como toda ciencia, ¿no? Y por lo tanto, ahí también hay que asumir una decisión política. Yo leí que mi compañero Claudio de la Horra, que es concejal de Villa Alemana, hizo esta pregunta, porque evidentemente frente al poder financiero lo que se requiere es una respuesta política de mucha fuerza, de mucha decisión, y entender que nuestras decisiones tienen el valor y el respaldo de quienes valemos tanto como los otros. Porque también ese es un problema que nos han dicho. No hay un modelo único para organizar la economía en el mundo,
No hay un modelo único para organizar las sociedades y independientemente de los valores universales que existan, de las particularidades que existan, hay singularidades también y todo eso puede ser combinable para enriquecer nuestro... Voy a Rousseau, no es solo la voluntad de todos, es la voluntad general, es la voluntad común y esa es la que tenemos que construir. Muchas gracias, don Gonzalo. Oye, a ver, ¿puedo decir un par de cosas muy breves? Yo les había dicho que tenía ya se me pasó la hora, pero no quiero dejar de decir un par de cosas porque me motivó muchísimo la exposición de Rafael. Y creo que comparto una parte muy importante, digamos, de su visión y especialmente de su conclusión en relación con lo que nos toca a nosotros acá en nuestros países, ¿no? Sobre todo esa palabra, ese lema, digamos, de integración o intrascendencia, me parece muy potente, ¿eh? Muy potente. Pero yo tengo, digamos, una desviación y a mí me gusta, o sea, más bien estoy muy condicionado por lo que nos ha pasado en el último tiempo en Chile, ¿no? Y estoy muy condicionado por lo que vivimos en el periodo del estallido social. Y desde allí quiero mirar, más bien mirarlo desde lo micro, desde la experiencia de lo que hemos tenido como vivencia y de transformación desde nuestras sociedades para mirar, digamos, la globalidad. No me siento capaz, siendo franco, para decir que con certeza uno puede tener un diagnóstico, digamos, de cómo va a salir el planeta de esta cuarentena, digamos, a cual nos trajo el coronavirus, y tiendo a veces tiendo a pensar en más optimista, a veces en más pesimista. La verdad es que no hay muchas respuestas, porque además tampoco sabemos cómo va a evolucionar este fenómeno que se va a prolongar, ¿no? La pandemia no está controlada. Miren, he estado leyendo algunos artículos que aparecieron en relación a los niños en Gran Bretaña. Se abrió una discusión en los últimos días de que el virus estaría mutando, ¿no? Y en especial en niños entre 6 meses y 6 años, esa mutación lo llevaría, digamos, a que sería extraordinariamente peligrosa y habría un efecto hacia una enfermedad o un mal que se llama mal de Kawasaki, ¿no? Y que les genera, digamos, una expansión de los órganos, se les revienta, digamos, el corazón a los niños y hay un efecto de muerte muy grande, digamos, si esa mutación que se ha observado en algunos casos, ¿no? Pudiera convertirse, digamos, en un proceso más generalizado. Lo están mirando con mucha atención. No quiero ser alarmista, pero no sabemos cómo va a evolucionar esta pandemia. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento es que esto es, como muy bien decía Rafael, un desafío a lo que ha sido, digamos, el modelo de nuestras democracias y de las formas como se organizó la política y cómo, digamos, hoy día, digamos, en los niveles en que ha habido explosiones y un estallido social como el que se vivió en Chile, cómo se está cuestionando, digamos, esa forma de organizar la política. Y yo estoy muy condicionado por eso, porque a nosotros se nos despertó una gran esperanza, ¿no? Nosotros dijimos que en Chile había habido un cambio muy importante, que las democracias liberales podían cambiar y que
podía surgir una nueva forma de hacer política, podía haber un empoderamiento social muy fuerte, y lo vivimos. No solamente lo pensamos, lo vivimos. Y creo que esto del coronavirus hace un paréntesis, ¿no? Un paréntesis de procesos como los que vivimos en Chile, pero yo creo que la explosión que va a haber a la salida, más aún cuando las respuestas de gobierno son como las que está dando actualmente el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? En que, digamos, con una mezquindad, una ceguera, una incapacidad, digamos, de dar respuesta a lo que la gente necesita, creo que puede generar formas de explosión social incluso mucho más agudas que las que vivimos en el periodo anterior, ¿no? Y ya, a pesar de la pandemia, están produciéndose fenómenos de este tipo, porque para la mayor parte de la gente que primero vivió, digamos, la crisis social, la pérdida de empleo, la crisis que se vivió con la explosión social, ahora se agudiza con la quiebra de empresas, con la cesantía, con recrudecimiento de la delincuencia, con la incapacidad que tiene el sistema incluso de darle la subsistencia mínima para que la gente, a la recomendación que le hace el Estado de tener que protegerse y aislarse, digamos, al interior de sus casas, no pueda responder y tenga que salir a buscar trabajo. Y hoy día estuvimos discutiendo ayer y hoy un proyecto de ley que podría afectar alrededor de un tercio, es el sector del trabajo informal en Chile, y el gobierno da una respuesta absolutamente misérrima, no entendiendo y además no analizando de que desde el Estado hay mucho más capacidades de intervenir que aquellas que, digamos, la forma, digamos, pro empresarial y siempre vinculada, digamos, al modelo tradicional de Estado que teníamos en Chile, está respondiendo. Y la verdad es que la discusión no la vamos a ganar en lo inmediato, porque el poder del Estado autoritario es muy fuerte, pero es muy fuerte en lo inmediato. Pero la gente está entendiendo de que cuando se controle, y se supone, digamos, que va a haber un momento en que se va a controlar y se va a volver a una posibilidad de mayor expresión democrática, el empoderamiento social va a ser aún más fuerte que el que vivimos en el periodo del estallido social. Y entonces, en ese contexto, yo creo que lo que ha ocurrido con el fenómeno del virus es que la globalización como la conocíamos estaba muriendo, no esa globalización mercantil, no regulada, del libre mercado, y estamos caminando, digamos, hacia una forma, o bien de un Estado vigilado, tipo de la forma de respuesta que ha dado, digamos, que ha dado China, digamos, a la pandemia, ¿no? Donde el control y la vigilancia digital que han sido capaces de aplicar, el sistema, digamos, de la tecnología que han aplicado para el control, los sistemas de reconocimiento facial, las formas tan brutales de monitorear, digamos, a la ciudadanía en forma biométrica y todas las formas de control que han establecido, es un modelo que hoy día China está aplicando, pero nosotros tenemos otro modelo y va a depender de nosotros lo que hagamos. Y por eso es que yo respondo a quien planteó si tenemos posibilidades de generar desde nuestras realidades específicas en nuestros países,
pero en un contexto de lo que estamos haciendo acá, conversando e intercambiando y buscando formas de integración, podemos dar una respuesta más bien de mediano plazo que saque a luz una forma, digamos, mucho más horizontal de ruptura con las formas de la política que desarrollamos con mucha decepción y con un grado muy importante de pérdida de confianza en la política de los sectores populares, pero al mismo tiempo de una fuerza nueva que viene surgiendo, digamos, desde nuestro pueblo para construir una nueva forma de hacer política. Creo que esa es la respuesta. Y esa respuesta es desde nuestras realidades locales en un marco, digamos, de búsqueda de integración que nos permita en cada uno de nuestros pueblos y articulando nuestras experiencias poder buscar respuestas. Podríamos estar horas conversando sobre esto, yo no me quiero alargar más, pero estoy convencido y soy un poco un optimista irredento en eso, creo que tenemos esperanza a pesar de la dura realidad de la salida a la crisis, porque económicamente vamos a estar en mucha dificultad. Pero desde esta crisis económica muy fuerte es posible levantar, digamos, una fuerza social. A nosotros nos dio una gran... tuvimos un gusto inmenso, digamos, cuando en Argentina, digamos, ganó el presidente Fernández, y fenómenos como ese, a pesar de que en muchas democracias no se han aprovechado las potencialidades que tenemos para transformaciones, yo siento que hay y anida en nuestras experiencias, digamos, una posibilidad que solamente desde una política que está unida a los movimientos sociales y a las expresiones locales de empoderamiento de la ciudadanía, nos va a poder entregar una clave que en cada país va a ser distinta. Un agrado haber compartido con ustedes, espero que podamos seguir conversando. Muchas gracias, don Rodrigo. Me retiro de esta conversación y espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias. Puede ser putaendo. Bien, Andrés, vamos a hacer la última tanda de preguntas, porque hay mucha gente que por ahí, por el horario, ya tiene que retirarse. Así que te queda habilitado el micrófono, Andrés. Bien, ahí está, ahí me metiste el micrófono, gracias. Vamos a intentar de hacer un resumen de algunas preguntas que están vinculadas al tema de cuál crees que es el futuro respecto de la producción de energía, tanto de petróleo como de otro tipo de energía. Y otra pregunta que está vinculada al tema si no es el momento oportuno de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales en Argentina y en la región. Y esto detrás de una consulta que había respecto de si no crees que estamos en una transición hacia un nuevo equilibrio. A ver, Andrés, lo primero que quisiera decirte respecto del fenómeno energético, en lo personal, yo soy un gran, decimos en Argentina, un gran hincha de las energías alternativas. A mí me parece que en particular la Argentina con la eólica y Chile del centro hacia el norte con la solar, nosotros también, Argentina también, me parece que tenemos enormes posibilidades de desarrollar modalidades de energía sustentables y que no estén vinculadas con los combustibles fósiles.
estar vinculada con los combustibles fósiles le genera complicaciones a la energía alternativa, porque la energía alternativa al final es competitiva o no es competitiva con un valor de referencia que no es ella misma, sino que es el valor de referencia de la energía que fijan los fósiles. Pero a mí me parece que España ha logrado que el 40% de su matriz energética se explique por métodos que no tienen nada que ver con combustibles que se agotan, y a mí me parece que ese es el camino que hay que recorrer, más temprano que tarde. Nosotros tenemos, la Argentina no conoce mucho la Argentina, los argentinos no conocemos mucho la Argentina, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en Neuquén, energía eólica, y en San Juan, energía fotovoltaica, de un extraordinario desarrollo. A mí me parece que todos esos desarrollos debieran ser, deberíamos los argentinos incentivarlos como una política pública, porque recién en la intervención de Rodrigo, también en la intervención de Luciano, que fueron tan interesantes las dos, yo decía, la sociedad de consumo, ¿por qué tiene éxito en términos masivos? Tiene éxito porque en realidad plantea siempre el mundo en términos opositivos, que es la manera más fácil de entender, lo cual no quiere decir que sea la correcta, ¿no es cierto? ¿Qué te dice la sociedad de consumo? Tenés que tener estas zapatillas. Si no las tenés, no perteneces. Entonces, automáticamente el mundo se divide en dos para una subjetividad que se está formando. ¿Lo tengo o no lo tengo? Mucho más complejo es soy o no soy, que lo tengo o no lo tengo. La identidad que planteaba Luciano, la identidad hispana, luso-africana, originaria que planteaba Luciano, exige de una capacidad de comprensión, de una sensibilidad que no es frecuente. ¿Y qué es lo que sucede? El problema es que cuando un gobierno, como pasó con el último gobierno en mi país, en la Argentina, cuando un gobierno presenta la política desde la negación de la política, presenta el Estado desde la negación del Estado. O sea, la política es mala, pero yo gobierno y digo que la política es mala. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que acá tanto se habla, es una frase que está en la boca de todos y en las manos de muy pocos. Las políticas de Estado, ¿no es cierto? No se puede trabajar a nivel de matriz energética sin que haya políticas de Estado. ¿Por qué? Porque si la inversión es privada, son inversiones donde se hunde mucho al principio y los recuperos son de ciclo largo. Entonces, si no hay políticas de Estado, es muy difícil que sea atractivo invertir en ese tipo de cuestiones. Y no son cuestiones que debieran ser opinables. Y el Estado tiene mucho para decir respecto de eso. La disconformidad respecto de la política, la falta de credibilidad, el retroceso de las instituciones en las consideraciones públicas, bien merecido nos lo tenemos los políticos, porque no le damos satisfacción a la gente en términos de bienes públicos. No le damos satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Quiero excluir de este análisis que estoy haciendo, quiero excluir al mayoritario sector que en Argentina la pasa económicamente mal. Porque lo que falta es que esos compañeros yo los cargue con el disgusto adicional de hacerlo responsable de lo que voy a decir ahora. Hay un sector en la Argentina, un 30% de la población, 35, 40, clases medias aspiracionales, clases medias, clases medias aspiracionales altas. Bueno, ese sector es un sector que practica un deporte espantoso en mi querida patria, que es la autofagia, la destrucción del otro. No la construcción de una subjetividad, sino la destrucción del otro. Alguien dice algo, entonces no se controvierte el argumento, se lo descalifica al que lo dice.
Bueno, eso es hijo de la sociedad de consumo. Eso es bueno o malo. Eso es tengo o no tengo. Eso es hiciste o no hiciste. Entonces, por eso es que no hay manera de que haya historias, y por eso es que se dice en la Argentina, con un cinismo que me mortifica, nadie resiste un prontuario. ¿Qué quiere decir esa pavada? Esa estupidez. Yo resisto perfectamente un prontuario. Lo que pasa es que te dice, nadie resiste un prontuario. Entonces, ¿qué te quieren decir? ¿Un prontuario en qué sentido? Si robé o no robé, si fui decente o no fui decente, si trabajé o no trabajé. ¿Qué quiere decir eso? Entonces uno se tiene que oponer a ese tipo de cosas. Hijo de ese pensamiento es la evasión tributaria como virtud, como picardía, ¿no es cierto? Alguien decía, no hay que poner nuevos impuestos, hay que pagar los que existen. Sí, pero hay que darle bienes públicos a la sociedad. Si uno no le da bienes públicos de calidad, iluminación, seguridad, carretera, salud, educación, el Estado pierde sentido y es lógico que la gente se enoje. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque a mí me parece que sin un acuerdo básico, estoy hablando de una cosa elemental, que tiene que ver con las dos preguntas. Señores, la minería no es mala si respeta el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Argentina? Que no hacemos cumplir las normas. Si nosotros hiciéramos cumplir las normas existentes, para aplicar a la explotación minera y reivindicar la soberanía sobre los recursos naturales, los mineros en particular, yo he leído hace poco en un medio chileno que se acaba de adjudicar una licitación, la ganó una empresa norteamericana para la extracción del litio, que en este momento es un material estratégico, no sé por cuánto tiempo más, pero por ahora las baterías requieren de litio, con requisitos de cuidado ambiental muy estrictos, muy estrictos. Ahí tenemos algo para aprender desde Argentina. Nosotros no hemos cuidado nuestra minería, no hemos cuidado nuestros recursos, y no porque no tengamos normas. Entonces, es una vieja cuestión nacional. ¿Qué contesto? Yo no estoy en contra de la minería, estoy en contra de la minería depredadora, estoy en contra de la minería que envenena el agua, estoy en contra de la minería que usa sustancias como el cianuro que envenenan a la gente, pero también estoy en contra de la producción agropecuaria que usa pesticidas que también envenenan el ambiente y que también le hacen daño a la gente y que también llegan al borde de las ciudades. Entonces, todo esto es una especie de resumen, porque me dejaron pensando muchas cosas, ¿no? Luciano, cuando dijo que hay que hacer posible lo necesario y esa es la tarea de la política, esa frase es una frase muy hermosa, es muy hermosa, hay que hacer posible lo necesario. No puede haber gente en situación como tenemos en Argentina, el 60%, el 50% de los compatriotas, que la está pasando mal, porque hasta ahora el miedo le ganó al hambre, pero también puede pasar que el hambre le gane al miedo. Y cuando el hambre le gana al miedo, entonces se pierde absolutamente la cohesión social. Creo que esto es lo que está en juego. Y es cierto, como decía Luciano, que no tenemos, que la región no tiene poderío militar, que no tiene poderío tecnológico, pero nos tenemos los unos a los otros. Entonces la verdad es que como nos tenemos, si el ministro de Economía, el ministro de Finanzas de Brasil, el señor Guedes, dice que no se quiere parecer a la Argentina, yo no contesto. No contesto ese tipo de cosas, porque yo me tengo con los brasileños, porque los quiero, porque es un pueblo que me ha dado mucha felicidad, más allá de la rivalidad futbolística. Mucha felicidad con su música, con su manera de ser, con su país, con su generosidad, con su llaneza. Entonces, me parece que hay que pensar mucho más en esos términos. No queda mucho margen en el mundo que viene, en el mundo que nos va a tocar vivir cuando haya un día siguiente a esta pandemia,
que no va a quedar mucho margen distinto que juntarnos, juntarnos los que pensamos parecido, aquellos que nos gustan los diferentes, no los idénticos, aquellos que le prestamos atención a los que sufren, que pensamos que nosotros podríamos estar en el lugar de los que sufren, que no estamos simplemente por un azar, porque Dios lo quiso así. Entonces, me interesaba mucho contestar las dos preguntas con este abordaje, tomando lo que dijeron quienes me precedieron en el uso de la palabra, porque dijeron cosas muy sabias con las que me siento muy hermanado. Bien, ahí Andrés va a hacer una pregunta más. Andresito. Bueno, la pregunta está orientada a si es el Mercosur la vía de integración en este momento. Mirá, o miren todos, digamos, ¿no? Las integraciones son caras. Hay que pensar en eso. La integración no es un golpe de genio o un golpe de suerte. Es una larga paciencia. Es una larga marcha, en primer lugar. Y en segundo lugar, en las integraciones los que más tienen ponen más y los que menos tienen ponen menos. Por eso, hasta hace poco tiempo, los fondos estructurales de compensación de la Unión Europea beneficiaron a Grecia, a España, a Portugal, etc., para equilibrar la balanza que permitiera esa especie de lujo que es tener una moneda comunitaria. Entonces, ¿qué es lo que digo? Mirá, es el instrumento que tenemos, Andrés. No sé si es el instrumento, porque tampoco lo hemos tratado muy bien. Yo quiero decirles a quienes nos escuchan que el gobierno anterior se negó a pagarle sus retribuciones a los diputados, a los parlamentarios argentinos al Mercosur. No les pagó su sueldo durante 4 años. Entonces, me parece que son cosas graves, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe. Hay un reclamo judicial, que sin duda los legisladores van a ganar. ¿Pero qué indica? Bueno, indica esa mirada del mundo que a mí me parece, en este concepto de la sociedad de consumo, ¿no es cierto? Los que consumen sienten que porque tienen algo, son lo que tienen. Entonces, de ahí hay una política exterior, que es la política por contigüidad. Vos te sacás una foto al lado de Xi Jinping y por eso te pareces a Xi Jinping. A Donald Trump le decís Don, hola Don, ¿cómo estás? De apodo, y entonces tu interlocutor piensa que sos íntimo amigo y que a la mañana lo llamás para ver que si va a desayunar café con leche. Bueno, esa manera estúpida de ver la vida, esa manera que excluye el sacrificio, que excluye el respeto, que excluye la afinidad de dos personas porque leyeron los mismos autores o porque admiran a los mismos compositores o porque les gustan los mismos pintores. Bueno, yo no creo en ese concepto de digamos, la celebridad por contigüidad. Yo creo en el trabajo y la integración es eso. Chile firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. A unos les podrá gustar la vía de los tratados de libre comercio, a otros podrá no gustarles. Lo cierto es que Chile trabajó 10 años para firmar ese tratado. Posición arancelaria por posición arancelaria. Y también es cierto, y lo quiero recordar, que 3 meses antes de firmar ese tratado, que al final no se firmó en Washington, sino que se firmó en Vizcaya, en la península de Florida, un gran diplomático chileno, Juan Gabriel Valdés, extraordinario diplomático, que era representante de Chile en Naciones Unidas, y Chile formaba parte pro tempore del Consejo de Seguridad, se opuso a la invasión a Irak. Se opuso. Y sin embargo, 3 meses después se firmó el Tratado de Libre Comercio. Ahí hay 2 grandes mensajes. Un mensaje es que una nación puede no tener
un capital en materia industrial militar, pero puede tener una autoridad en un diplomático valiente y en un presidente que le da la instrucción de hacer lo que es correcto. Y eso se llama credibilidad, se llama liderazgo de concepto. No será de volumen, pero es de concepto. Y lo segundo que demuestra es que las integraciones, a su manera, un tratado de libre comercio en un andarivel es una pequeña integración, son obra del esfuerzo. Entonces, vos me preguntás a mí, yo seguiría apostando al Mercosur, lo fortalecería, lo dignificaría, lo honraría y esperaría a que en algún momento nos podamos poner de acuerdo en que los que son más fuertes sostengan el esfuerzo de la unión aduanera o el mercado común, lo que termine resultando, en relación a su volumen y a su producción. Muy bien. Vamos a ir cerrando la ronda de preguntas porque ya han pasado 2 horas de que se han sumado los asistentes y es tarde. Yo no sé, Andrés, si te queda alguna pregunta por hacer como última pregunta y vamos abriendo el micrófono para que saluden. Sí, hay una pregunta referida a por qué China sería quien esté en mejor posición a futuro, reconociendo que es una potencia comercial, pero Estados Unidos, además de ser una potencia comercial, es una potencia también militar y económica, ¿no? Bueno, a ver, esto es una opinión, ¿no? De ninguna manera piensen que pretendo el más mínimo dogmatismo con lo que voy a decir. Yo creo lo siguiente. Cuando uno habla de futuro a futuro, uno no dice el año que viene. Uno piensa en términos, más bien, para hablar con la jerga del general, en términos quinquenales, ¿no es cierto? Cuando uno hace sus análisis, sus proyecciones. A mí me parece que los 1.400 millones de habitantes de China conviven con el sistema de partido único que tiene China y con la economía planificada en cierta armonía, ¿no? Bueno, muchos podrán decir es un estado policíaco. De hecho, yo tengo un tipo que lo conocí, no puedo decir que es mi amigo, Bo Xilai, era ministro de Comercio Exterior de China, fue uno de los hombres más importantes, uno de los 100 tipos más importantes del mundo en el año 2005, en este momento está preso porque era un disidente ideológico, aunque los motivos por los cuales está preso según las autoridades chinas no son su disidencia ideológica. Yo no sé cómo podría yo vivir en China. Yo lo que digo es que lo que veo es que hay una homogeneidad en la ciudadanía que soporta, que consiente una forma política con mucha mayor armonía de lo que sucede al interior de los Estados Unidos. Basta leer el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, ver los canales de noticias, CNN, ver Fox News, para ver el nivel de virulencia que tiene esa sociedad. Y no es una sociedad virulenta hoy. Ustedes piensen que en 1968 los problemas de segregación racial, los problemas para abandonar la guerra de Vietnam, eran tremendos. Estados Unidos estaba prendido fuego. Estados Unidos es una sociedad que tiene muchos problemas por la enmienda que permite la aportación de armas. Es una sociedad que tiene graves problemas de violencia y es una sociedad que ha matado muchos más presidentes que otros países. Entonces, ¿qué es lo que digo? Me parece que el proceso chino es un proceso donde las salas le permiten un planeo más sólido
Creo que el proceso norteamericano, que es una sociedad llena de cosas fantásticas, escritores fantásticos, de productos tecnológicos fantásticos, no, yo veo las cosas que son buenas y con las que me identifico y me gustan, no estoy demonizando a nadie. Digo, me parece más homogéneo el tránsito de China hacia el predominio, que siempre va a ser relativo, yo no estoy visualizando un escenario de una guerra convencional, porque cuando hablamos de predominio, ¿qué vamos a hablar? ¿De cabezas nucleares? Miren, señores, son 6 segundos. Si aprieta un botón, se aprieta de los dos lados y media humanidad desaparece. Entonces, es como el dicho ese que usamos en Argentina, cuando se inventó la pólvora se terminaron los guapos. Bueno, cuando se inventó la atómica, se terminaron las guerras convencionales al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? No me parece que corresponda hacer una comparación de esa naturaleza. Creo que el proceso chino es un proceso que tiene más comunión entre la mayoría de la población, con las disidencias que hay, que se ocultan y que se callan, etcétera, etcétera, más comunión con sus dirigencias que las que veo en los Estados Unidos. De cualquier manera, repito, no va a ser una cosa de hoy para mañana. Bien, bueno, vamos a ir concluyendo por el horario. Les pedimos por favor a Luciano que dé unas palabras. Yo les quiero agradecer en nombre del espacio político Diálogo Plural haberse prestado a esta charla, haber dedicado su tiempo, haber sido tan generoso con nosotros y con todos los compañeros que han participado. Tuvimos en sala 80 compañeros en un momento, así que la verdad que todos muy contentos por el chat, los comentarios y felicitaciones constantes a los 3 oradores, y les pido por favor, a modo de cierre, que Luciano diga unas palabras, luego se despida Rafael y damos por concluida la charla. Muchas gracias. Soy el primero en agradecer la oportunidad de poder conversar y haber conocido, aunque virtualmente, al embajador, ¿no? En Chile lo vamos a recibir con mucho cariño, don Rafael, será bienvenido. Mire, quiero señalar 2 cosas o 3 cosas que creo que son fundamentales. Nosotros no renegamos de la política y entendemos que la política tiene un papel central en las cosas que el futuro nos depara. Por esa misma razón, no analizamos tendencias objetivas fuera y ajenas a la voluntad de la acción de las personas. Hay 2 miradas del mundo, ¿no? Aquellos que creen que la sociedad humana... ¿Me están escuchando? Perfectamente, don Luciano. Aquellos que creen que la sociedad humana está regida por leyes heterónomas y ajenas a ella misma. Llámese la voluntad de Dios, oportunistamente ocupada, por supuesto, ¿no? Llámese la acción de las leyes del mercado, o llámense las acciones en general de causas azarosas. Nosotros pensamos distinto. La sociedad es el resultado de lo que nosotros seamos capaces de construir. Y yo creo que en ese espíritu es como nuestros países tienen que enfrentar el futuro. Las cosas no están dadas. Mire, quisiera señalar que, a propósito de la pregunta sobre por qué tenía que ganar China la pulseada con Estados Unidos, yo lo único que sé es lo siguiente. Cuando uno mira los auges y caídas de los imperios y su historia, y la historia, como dice un politólogo español, si bien es cierto no se repite, rima. Tiene una cierta rima, ¿no? Y cuando un imperio tiene guerras con todo el mundo y se enfrenta a 3 o 4 media docenas de guerras, todas importantes, que hoy día no tienen que ver solo con la cuestión territorial y armada, como decía el profesor Bielsa, tiene que ver con el tema tecnológico, tiene que ver con la calidad de las relaciones y la confianza política que se establece con aliados, en fin. Yo por eso, ahora, esto no lo veo
como un resultado inmediato de cuando dominemos la pandemia del COVID. Estamos hablando de tiempos un poco más largos, pero siempre teniendo en cuenta de que esos tiempos, esas tendencias que nosotros queremos afianzar, se abren paso a través de la acción consciente y organizada de las personas humanas, que en el fondo somos quienes hacemos la sociedad. Y desde ese punto de vista, nuestra América Latina, nuestros países, como dije antes, que tienen las capacidades, tendremos que preocuparnos. Quizás no tener los patrones de consumo que nos ha vendido el neoliberalismo y el materialismo aberrante sobre el cual vivimos, ¿no? Quizás nuestras sociedades requieren de patrones de consumo distintos y seamos capaces de usar nuestra riqueza que hay que extraer de acuerdo a normas muy precisas, nuestras agriculturas que son generosas, para poder invertir mañana de acuerdo a planes comunes y de intercambio con mucha confianza en lo que podríamos llamar la química orgánica, para decirlo de una manera que grafique, que tenemos que recorrer el camino de la industrialización, en el mejor sentido de la palabra. No vamos a fabricar ni tanques ni cosas por el estilo, vamos a trabajar que nuestros científicos contribuyan al desarrollo de nuestros pueblos, a cuidar nuestro entorno común y a pensar que ese futuro depende de nosotros. Ese es mi mensaje esencial. Podemos imaginarnos N escenarios para el futuro, pero podemos elegir uno y podemos trabajar en función de ello, y yo creo que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Y espero que nos veamos, ya no virtualmente, sea aquí en Chile, sea en Mendoza, ¿no? Porque Ojalá, don Luciano, ojalá que sea pronto. Ese viaje, ¿no? Encantado, ¿eh? Mucho gusto. Gracias, Luciano. Tenés el micrófono, Rafael. Bueno, Diego, en primer lugar, un enorme agradecimiento al Pampa Álvaro, que fue quien me convocó, por supuesto a todos ustedes, en quienes ha recaído la tarea de hacer esto. Les repito, es la primera vez. Cuando uno tiene mi edad, y raras veces son la primera vez de algo, pero la he pasado fenómeno, he aprendido mucho, me he sentido muy cómodo. Les agradezco muchísimo por haber prestado atención y estoy a la orden para cuando ustedes quieran y gusten. Bueno, Rafael, solo una palabra, ¿no? Para nosotros también, esta es la primera reunión así tan multitudinaria que hacemos por Zoom, han sido todas internas, así que quédate tranquilo que hemos pasado el mismo estrés que vos. Y antes de cerrar y agradecerles su presencia, desearles a todos un feliz Día del Trabajador mañana, que lo compartan con sus familias y que, bueno, hoy el trabajo que está puesto en vilo en todo el mundo por esta pandemia, hay que festejarlo y honrarlo de la mejor manera posible. Así que muchas gracias a todos los que han participado, a los espacios políticos que han estado con nosotros, a los compañeros de distintas agrupaciones que realmente han estado acompañando en esta ocasión, y seguramente lo vamos a invitar a otras charlas con otras personalidades importantes a nivel nacional. No creo que de la altura de Rafael, pero vamos a esforzarnos porque intenten alcanzarlo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Chao, hasta luego.